Iglesia, buenas noches. Qué hermoso tiempo tuvimos de alabanza, de adoración al Señor. Vamos a tener un tiempo especial. Tenemos un tema importante para hoy también, como todos los miércoles. El Señor quiere hablar a nuestros corazones. Y recordemos que venimos de unas enseñanzas maravillosas donde vimos que el Señor permitió la extensión de su reino de una manera exponencial. Recordemos que allí en Hechos hemos venido estudiando de una forma exponencial cómo el Señor ha crecido su iglesia, ¿sí? Exponencialmente, o sea, ha sido algo grandioso lo que el Señor ha hecho. Estamos hablando que la iglesia que estaba creciendo y pasó de ser 120 personas a 3,000 personas, y la palabra de Dios cumplía su propósito y la predicación de ella, pero la obra toda era el Señor Jesús. Y personas que habían creído en el Señor por fe, se habían arrepentido de sus pecados y estaban siendo bautizados. Entonces los discípulos, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina, lo que muestra que estaban trabajando en ese discipulado, trabajaban con las personas, había armonía, coinonía, porque la iglesia se reunía y compartían el pan y oraban unos por otros. Adicionalmente, se veía la comunión. Qué palabra tan importante. La vemos allí en Hechos capítulo 2, versículo 42, en la comunión unos con otros. Y también en Hechos 2:44 decía, tenían en común todas las cosas. ¿Sí ven cuán importante es la comunión? Comunión y común vemos aquí, que vienen de la misma raíz. Y eso nos lleva a que miremos Efesios capítulo 4, versículos 1 al 4. Quiero invitarte que abras tu Biblia allí en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice, yo pues preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis. Fíjese que Pablo aquí se está enfocando en cómo debe comportarse un hijo de Dios. Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que es importante lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, y hay una vocación por la cual el Señor nos llamó. Pero nos dice cómo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Nos soportamos los unos a los otros en amor. Solícitos, eso quiere decir que somos diligentes. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Eso cantábamos hoy. En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vemos cuán importante es andar en comunión, estar todos en común, en el mismo sentir. Entonces, eso estaba sucediendo allá en Hechos. Y después de haber sido llenos del Espíritu Santo, como Jesús lo había prometido, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, seguían estableciendo la iglesia del Señor Jesucristo, en el cual el mismo Señor añadía los que habían de ser salvos. Esto parece redundante, ¿cierto? Porque hablamos muchas veces del Espíritu Santo y del Señor Jesús, pero es una realidad. Quiero repetir eso. Después de haber sido llenos del Espíritu Santo como Jesús lo había prometido, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, seguían estableciendo la iglesia del Señor Jesucristo, en la cual el mismo Señor añadía a los que habían de ser salvos. Qué texto tan importante. Claro, eso era así porque los apóstoles estaban trabajando en la obra encomendada. Ellos no estaban quietos, ellos estaban trabajando. A veces queremos que el Señor añada a los que han de ser salvos sin obedecer lo que Dios ya ha encomendado para su iglesia. Hay que hacer una tarea. Y vimos también hace 8 días que Pedro y Juan subían al templo a orar como era habitual, como era de costumbre. Y vimos que en ese momento, en el nombre del Señor Jesucristo, un hombre fue sanado. Fue importante lo que sucedió allí. Esto llamó poderosamente la atención del pueblo, lo que terminó en una magnífica oportunidad para que Pedro volviera a predicar sobre el Señor Jesucristo, su poder, sobre su gracia y su majestad. Por eso el título de la enseñanza hoy es El autor de la vida. Vamos a estar en Hechos capítulo 3, versículos 11 al 16. Vamos a ver 4 puntos, mis amados. El primer punto, el autor de la vida, que tiene el poder. Segundo punto, el autor de la vida, que ha sido glorificado y tiene un ítem además, que negasteis y entregasteis. El autor de la vida, el tercer punto, que resucitó de los muertos. Y el cuarto punto, el autor de la vida, que por la fe sana.
Vamos a desarrollar el primer punto, pero antes quiero que me acompañen en oración. Padre, gracias, Señor, por que nos permites predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la única que tiene el poder es tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que cumpla el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Que tú seas hablando a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Primer punto, el autor de la vida que tiene el poder. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículos 11 al 12. Dice la palabra del Señor: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Recordemos que acababa de suceder un milagro. Aquel que había estado postrado tanto tiempo había sido levantado por el poder del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el versículo 11 inicia diciendo, vemos que dice algo especial acá: el cojo tenía asido a Pedro y a Juan. Asido traduce cogido, agarrado, atrapado, y hay muchos sinónimos más. Los tenía en sus manos. Entonces el cojo estaba tan gozoso que los tomó con sus manos y saltaba de emoción por la obra poderosa que el Señor había hecho en él. Entonces él estaba emocionado y los tomaba con sus manos y saltaba. Es una persona que estaba postrada tantos años, al parecer 40 años, y ahora saltaba de alegría. Saltaba de alegría porque el Señor había hecho algo poderoso en su vida. ¿Saben? Esa es la actitud de los hijos de Dios cuando hay un verdadero nacimiento. Solo gozo. Sí, de pasar de un momento de dificultad, pasar a sentirse avivados por lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. No hay mayor alegría que tener un encuentro con el Señor y mi lamento se transforma en gozo. Miren, el rey David entendía la capacidad de Dios para cambiar situaciones de desolación y sufrimiento en momentos de celebración y esperanza en la vida de una persona. Y por eso dijo en el Salmo 30:11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El rey David lo comprendía perfectamente. Cuántas cosas no vivió, pero el Señor lo llevaba, se confrontaba con el Señor por diferentes situaciones, puede ser por el pecado, por la persecución, pero todo eso se cambiaba en alegría por lo que el Señor hacía en su vida. Y esta alegría, en este caso del cojo, llama aún más la atención del pueblo. Por eso dice que llamó esa atención del pueblo, y atónitos, dice allí en este versículo, miremos que atónitos se está refiriendo que estaban asombrados. Entonces atónitos que estaban asombrados fueron a ver de cerca, y ellos estaban en el pórtico que se llamaba de Salomón. Entonces estamos ubicados allí. Y este pórtico había sido importante porque el Señor Jesús pasaba con frecuencia ahí. Este pórtico había sido testigo de varios milagros. Y ahí mismo los judíos increparon al Señor Jesús. Miremos un poco de eso. Vayamos a Juan capítulo 10, versículos 23 y 24. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Miren esa pregunta de estos líderes religiosos, de estos judíos. Estando en el pórtico de Salomón, los judíos querían saber si Jesús era el Mesías, si era el Cristo. Era la pregunta puntual. Estaban turbados viendo el poder del Señor Jesús, pero les faltaba fe y no creían. Ellos querían de alguna parte que el Señor simplemente les dijera: sí, soy el Mesías, sí, soy el Cristo. Era lo que ellos estaban buscando, y no una respuesta con una parábola. Ellos querían era algo puntual: dinos si eres el Cristo. Y por eso se turbaban, porque las enseñanzas del Señor Jesús confrontan los corazones, confrontaban al pecador, e implícitamente daba la respuesta. Ahí daba el sí, pero ellos no lo veían. Pues miremos lo que continúa diciendo el texto en los versículos 25 al 30 de Juan 10. Dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. O sea, sí les había dado la respuesta, pero no querían creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjese que está hablando y resaltando al Padre.
¿Y quién es el Padre? Dios Padre, ¿cierto? Y esas obras las estaba haciendo el Hijo aquí en la tierra. O sea, estaba hablando de que si era el Hijo de Dios, si era el Mesías anunciado. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. La incredulidad es una cosa tremenda. Y dice luego: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces vemos algo importante aquí, y es que el Señor Jesús, claro que les había dado la respuesta, pero aún así ellos no querían creer. La incredulidad. No querían creer y no les era suficiente la respuesta, y siempre les dijo: el Padre y yo somos uno, y esas son las obras que él hacía. El Señor Jesús, tremendo ejemplo del Señor Jesús, siempre testificando del Padre. Y él sabiendo quiénes son sus ovejas, porque fíjese que el versículo 27 dice que mis ovejas oyen mi voz. Sabían quiénes eran sus ovejas, él sabía, igual les predicaba a todos. A veces solo nos queremos enfocar en la predicación de aquellos que quieren, que han de ser salvos, ¿no? Por eso nos enfocamos tanto en estas personas que el Señor trae para salvación, ¿cierto? Para edificarnos. Pero cuán importante es que entendamos que la predicación del Evangelio es para toda criatura, y lo vamos a ver más adelante. Aún así, el Señor va a hacer la obra y va a añadir a los que han de ser salvos. Claro que sí, porque sus ovejas van a oír la voz del Señor. Pero aún así, el Señor Jesús aquí nos muestra que les estaba enseñando a todos los que estaban allí, pero no lo reconocían y no le creían. Y les predicaba aún sabiendo que rechazarían la verdad, rechazarían al verbo de Dios. Pedro sabía en este caso, que estamos hablando de Hechos, que la fe salvadora no venía de ver o escuchar, porque él no se enfoca en cómo saltaba el cojo. Él no se estaba enfocando en el salto ni cómo los agarraba el cojo, sino en el autor de la vida, que tiene todo el poder para hacer estas obras. Entonces es importante, y recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuán importante es la fe? Creer en lo que el Señor puede hacer. Eso lo dice Romanos 10:17. Por eso en el versículo 12 de Hechos 3, Pedro dice: varones israelitas. Llama la atención de ellos y les hace dos preguntas muy importantes. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro entiende que la atención de todos no debe estar en ellos, ni en el cojo, sino ¿en quién? En Cristo. La atención y nuestro enfoque debería estar también en el Señor Jesús. Así como Pedro estaba resaltando esto. Parece que Pedro pudo romper el hielo para iniciar un discurso evangelístico. Aquí rompe el hielo, porque la atención no se trataba de ellos, ni ellos estaban sanando en el poder de ellos, sino todo la gloria era para Dios. Entonces abre un espacio especial para predicar. Y el punto de Pedro era simple, mis hermanos. Jesús sanó a todo tipo de persona cuando caminó por esta tierra. Así que, ¿por qué debería parecer extraño que continúe sanando desde el cielo? Si Él resucitó, Él vive. Así como sanó en esta tierra, seguiría sanando. Y sabe, le tengo una buena noticia: aún lo sigue haciendo, porque tiene todo el poder, es Dios. Por eso el problema del hombre es quitar la mirada de Dios y ponerla en los hombres. Por eso nos defraudamos de nuestros líderes, por eso nos defraudamos de tantas personas, porque nuestra mirada no está en Cristo. Seguimos hombres. Es el problema de nosotros como creación, como humanidad. Seguimos hombres. El Señor no nos creó en ese diseño. Nos creó para que le adoráramos a Él, pero nosotros seguimos hombres. Y por eso el Señor llama la atención de nosotros. Él es celoso. Ahora, los siervos de Dios son instrumentos de Dios, pero no son Dios. Ojo con eso. Los siervos de Dios son instrumentos de Dios, pero no son Dios. Nosotros todos somos instrumentos de Dios. Solo a Dios se le puede atribuir todo el poder y toda la gloria. Y eso me va a invitar a que hagamos una análisis desde Colosenses, porque vamos a utilizar el modelo de la ley de Hooke. La ley de Hooke tiene que ver con los resortes, y que estudia la elongación, qué tanto un resorte se puede estirar y qué capacidad tiene. Entonces inicialmente vamos a estirar ese resorte, lo vamos a soltar, va a volver a su posición y él por su propia fuerza va a volverse a impulsar.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vayamos primero a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren, mis hermanos, este pasaje es increíble. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Solo aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús pueden entender que nuestro enfoque es Cristo y no el mundo, no las personas del mundo. Por eso dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner las cosas la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces nos enfocamos tanto en lo que estamos viviendo acá, en las personas, y desenfocamos nuestra atención de lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, de lo que Él quiere de nosotros como hijos y de nuestra tarea sin nada. Entonces vemos que en Cristo está todo el poder y la piedad, pero debemos enfocarnos en Cristo. Esa relación que estoy haciendo es importante porque estamos hablando de que, como decía allí el texto de Hechos, capítulo 3, versículo 12, fíjese que en la pregunta nos hace una relación el apóstol Pedro muy importante, ¿cierto? Que dice, como si parafraseándolo, por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. En Cristo está todo el poder y toda la piedad. Entonces, cuando hablamos de que en Cristo está todo el poder, entendemos que en Jesús se encuentra la plenitud de la divinidad y la autoridad máxima sobre todo poder espiritual. Y quienes creen en Él reciben esa plenitud. Si entendemos plenitud como algo importante, como algo completo, ya que Él es la cabeza de todo poder y principado. Es increíble eso. Estamos hablando de algo muy poderoso, de algo que el Señor le da a sus hijos. O sea, si en Él está toda la plenitud, en nosotros debe estar toda la plenitud. Bueno, recojamos ese resorte. Vayamos a Colosenses 2, pasamos del 3 al 2, versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí se dan cuenta de lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo? En Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad. Es que estamos hablando del Hijo de Dios. Y estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Y eso es importante que lo tengamos claro, mis hermanos. Por eso es que el apóstol Pedro, en este discurso que está dando, está relacionando precisamente en quién debemos enfocarnos. Y por eso hace esa relación tan importante. Todo poder y toda piedad está sobre Él, y eso implica que la plenitud está toda en Cristo. Pero interesante eso, ¿cierto? Resulta interesante, porque eso nos arroja una pregunta: ¿a qué se refiere la plenitud de la deidad? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos digerir eso? Bueno, vamos a ir más fuerte ahora porque el resorte coge fuerza. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20 inicialmente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda, ¿qué? Plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas. Fíjense, la obra del Señor Jesucristo, que permitió que se reconciliaran todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliación. Reconciliación, la obra del Señor Jesucristo. Entonces en Cristo está toda la piedad, porque está toda la plenitud, también está toda la piedad, porque se entregó para salvar a los pecadores, quienes merecíamos la muerte, por su sangre, mediante la sangre de Cristo. En Él, por eso es que habita toda la plenitud, porque hizo una obra completa. El plan predeterminado de Dios era ese, desde el principio de los siglos. Podemos conocer la preexistencia de Jesús. Siempre ha existido. Siempre ha existido. Y el plan de Dios era perfecto. Y así como Él habita en el Padre habita en Él. Y así mismo el Espíritu. Son uno solo.
la plenitud del Señor. Entonces miremos ahora cómo complementa el apóstol Pablo del versículo 21 al 23 de Colosenses 1. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Miren nuestra condición, esa era la condición. Ahora, ¿qué pasa? Os ha reconciliado. Nuevamente reconciliación. Si se da cuenta cómo terminamos el versículo 20, ¿no? Dice que fue mediante la sangre de la cruz se hizo la paz, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahora? Que nos ha reconciliado de esas malas obras. Estamos en paz con el Señor por su sangre. Por eso el versículo 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que está haciendo el Señor. Esa es la plenitud. Nos ha presentado de una manera maravillosa. Nos ha bañado en su sangre. Y esa sangre sí quita el pecado. Esa sangre sí restaura. Esa sangre es valiosa. Es mucho más valiosa de lo que nosotros contemplamos o creemos. Es la sangre preciosa del Señor Jesús. Entonces, el 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, mire, si en verdad, o sea, hay un fruto, debe haber un fruto, porque si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, escuche esto, el cual se predica ¿en dónde? En toda la creación que está debajo del cielo. Oiga, yo no encuentro algo que no se encuentre debajo del cielo que no sea toda la creación. Todo está ahí y la misión es para que se predique a toda la creación, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, si se dan cuenta, la tarea está implícita. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Por todo lo anterior, porque en Él está toda la plenitud y porque nosotros nos arraigamos al Señor y nos enfocamos en Él y no en nosotros. Y eso es lo que resulta diciendo el apóstol Pedro en su discurso en esas dos preguntas. Por eso él decía: no se enfoquen en mí ni en Juan, porque en nosotros no está ni la plenitud, ¿sí? No tenemos todo el poder, sino todo es del Señor. Y aquí vemos algo maravilloso: éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Ahí lo decía el texto: extraños y enemigos en vuestra mente. Es decir, una amnesia funcional porque estábamos sin Cristo. Una amnesia funcional porque estábamos sin Cristo. Es decir, estábamos ocupados de las malas obras. Ahora reconciliados somos en Cristo por su poder. Somos nuevas criaturas. El Señor quitó toda mancha. Somos irreprensibles delante de Él. No había nada que atribuirle a Pedro y a Juan. El poder era del Señor. Y la piedad por la gracia del Señor, la cual se manifiesta para traer salvación al cojo. Se manifestó para traer salvación al cojo. Por eso es que este cojo se pudo levantar, por la gracia del Señor. Y el Espíritu Santo le daría el discernimiento a Pedro para que llevara este mensaje. Por eso ahora podemos hablar del segundo punto. El segundo punto: el autor de la vida que ha glorificado, que ha sido glorificado. Versículos 13 y 14 de Hechos 3. Dice la palabra del Señor: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Mire, Pedro, al presentar el mensaje evangelístico, suele mostrar primero la condición del hombre, la condición de pecado del hombre. Sin embargo, inicia mostrando que Cristo ha sido ¿qué? Glorificado. Cristo ha sido glorificado, le da el estatus correcto. El Señor ha sido glorificado. Pero ¿quién había glorificado al Señor Jesús? ¿Quién lo hizo? Pues Pedro lo menciona de una manera muy enfática: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y que siempre existirá. Pedro inicia con una referencia del Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de Jacob. El único Dios que envió a su Hijo para ser un pueblo para sí, que vino a establecer el reino de los cielos.
La grandeza del sermón de Pedro es que se trataba completamente del Señor Jesús. No se estaba tratando de Él. El enfoque de ese sermón no era Pedro ni Juan, sino el Señor Jesús. Y lo primero que dijo Pedro acerca del Señor Jesús en este sermón llamó la atención de la idea de que Jesús era el siervo perfecto del Señor y que se menciona en las escrituras hebreas, y el cual sería glorificado, porque todo había sido anunciado, todo había sido predicho, y en Cristo todo se cumplió. Mira Isaías capítulo 42 versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Estamos hablando de ese Mesías anunciado, el Señor Jesucristo. Aquel siervo sostendré, lo haría el Padre. Y recordemos, dice, he puesto sobre él mi espíritu. Claro que sí. Cuando el Señor se bautizó, estuvo Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese acto. Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese acto. Y el Padre que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y enseguida descendió el Espíritu Santo como paloma. Y lo vimos que no era porque lo necesitara, sino porque era la referencia de la deidad, del poder del Señor reflejada en ese momento. ¿Y quién es el único que puede traer justicia a las naciones? Sino Cristo, solo Él. Ahora mire Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero mire tan importante eso, ¿qué parte le va a dar? Con los grandes. Va a ser glorificado. El Señor Jesucristo fue glorificado. Pedro tenía claro que el Señor había sido glorificado, no solo porque la tumba estaba vacía, porque está vacía, y no solo porque lo vio ascender a los cielos, como lo vimos en Hechos, lo vimos en Hechos, sí, perdón, sino por una oración maravillosa y poderosa, porque lo escuchó de parte de Él, esa oración poderosa del Padre, del Hijo al Padre, que conocemos en Juan 17. Ahora, la Biblia está llena de grandes oraciones. Nos impresionamos, por ejemplo, con la oración de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, o la oración de Abraham en Génesis 18, o la oración de Moisés en Éxodo 32. Pero esta oración de la que estamos hablando del Señor Jesús en Juan 17 es poderosa y de mucha relevancia. Una oración genuina revela el ser más íntimo de una persona, qué hay en el corazón de nosotros y cómo se expresa. Juan 17 es una oportunidad única de ver la naturaleza y el corazón del Señor Jesús. Y en esta oración el Señor Jesús tocó muchos temas, los cuales no podremos desarrollar esta noche, pero están allí en el Evangelio. Por ejemplo, la gloria, el glorificar, el enviar, el creer. Habla sobre el mundo, el amor, la elección, los escogidos. Eso nos habla Juan 17. Pero antes de esa oración, mire lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 12 versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Ya estaba los tiempos cumpliéndose, ya todo estaba preparado. Y en ese sentido inicia la oración de Juan 17. Padre, la hora ha llegado. Esto fue antes de la hora de la glorificación del Señor Jesús. Y le dice, glorifica a tu Hijo. No fue egoísta. Su preocupación por sí mismo en realidad era una preocupación por la gloria del Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo. Por eso le dice, glorifica a tu Hijo. No traería gloria alguna si el sacrificio del Señor Jesús no es aceptable, o si el Hijo no es restaurado al lugar que le corresponde, la pertenencia de la gloria del Padre. Todo estaba organizado como el Señor lo había estipulado. Y por eso le dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Es la cruz el instrumento que Dios utilizó para glorificar al Hijo. Es la cruz, algo que nadie esperaba. La cruz fue la humillación absoluta para el mundo, pero fue el instrumento de la glorificación de los ojos de Dios. Claro, aquí es importante, porque por eso para el mundo eso es locura.
¿Cómo va a ser glorificado alguien, el Salvador, en una cruz? ¿Qué sentido tiene? El Salvador muerto. Eso creían muchos judíos y eso lo decían. Por eso es tan importante entender que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Será locura para muchos, para nosotros es poder de Dios, y esto es para salvación. El Señor Jesús, al morir en la cruz, sería glorificado por el Padre. Jesús se vistió como rey, le pusieron los trajes reales, tuvo el cetro de autoridad y le pusieron la corona de espinas. Ahora está sentado en el trono, ha sido glorificado. Bueno, entonces mire Isaías, porque todo había sido predicho. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, muy en alto. Así fue puesto el Señor Jesús. Ha sido glorificado porque hizo la tarea que el Padre le pidió que hiciera. Entonces Pedro aquí, ante su discurso, le da el punto de exaltación al Señor Jesucristo. Jesús ha sido glorificado. Pero luego dice: aquel que negasteis y entregasteis. Entregasteis y negasteis. Bueno, recordemos lo que nos dice, para tomar el contexto nuevamente, en Hechos capítulo 3 versículos 13 al 15. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os dé un ¿qué? Homicida. Pedro aquí audazmente estableció la culpa de la muerte del Señor Jesús directamente donde pertenecía. Se enfocó a donde se tenía que enfocar. Pilato, el gobernador romano, había resuelto ponerle en libertad. Eso es lo que él quería hacer. Pero la multitud judía insistió en la crucifixión del Señor Jesús. Crucifíquele, crucifíquele, gritaba, suelten a Barrabás. Y Pilato quería soltarle, pero le agradaba primero al pueblo porque era un gran gobernador. Esto no significa que solo el pueblo judío de ese día fue responsable de la muerte del Señor Jesús. También los romanos, también los gentiles, también tú, también yo, por causa de nuestro pecado. Un comentarista dice que el milagro de la predicación de Pedro es mucho más maravilloso que el milagro de la sanación del hombre que se acostaba en la puerta de la hermosa. Es que esta predicación termina siendo tan poderosa como Pedro lleva a toda su audiencia a entender su condición de pecado, a confrontarlo con su pecado, para mostrar la glorificación del Señor Jesús y llevarlos a entender lo importante de creer en el Señor Jesús, de ir en arrepentimiento y fe a Él. Pero note el contraste. Dice: en los ojos de Dios Jesús es el Hijo ¿qué? Exaltado. Eso es en los ojos de Dios, prometido siglos antes de las escrituras hebreas. En los ojos de los hombres Jesús solo fue digno de ser torturado y crucificado. Permítame, le repito eso. En los ojos de Dios Jesús es el Hijo exaltado. Su Hijo ha sido exaltado, ha sido glorificado y prometido siglos antes en las escrituras hebreas. En los ojos del hombre Jesús solo fue digno de ser torturado y crucificado. Crucifíquenle, crucifíquenle. Eso gritaban. Pero Pedro muestra su pecado de una manera más profunda y les dice: vosotros negasteis ¿a quién? Al santo y justo. Se va más allá y les da unas características muy importantes al Señor santo y justo. Aquí Pedro exaltó a Jesús como Dios. El término santo se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento como un título alto y glorioso para Yahweh, el Dios del pacto de Israel. El santo y el justo, aquel que negaron y crucificaron y lo entregaron, despojaron, maltrataron. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros ¿a quién? A Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos pagó por ti y por mí. Entonces
Dice Pedro aquí en su discurso: pediste que sucediera ¿qué? Un homicida. Eso fue lo que pidió ese pueblo en ese momento. Prefirieron el homicida. Es una ironía. Esto es una ironía de la crucifixión del Señor Jesús. Mientras la multitud rechazaba al Señor Jesús, aceptaban un criminal y un asesino. Pedro realmente supo confrontar esa audiencia. Cuando Pedro habló del pecado, usó términos para significar de una forma plural el ustedes varias veces, porque por eso habla de entregasteis y negasteis. Negasteis al santo y al justo. Pedisteis que se os diese un homicida. Todo el tiempo mostrando ese ustedes. Esto sería importante porque ablandaría el corazón de esta audiencia. Eso es lo que hace un sembrador cuando va a sembrar la semilla. Eso es lo que hace. Pedro estaba sembrando una semilla muy importante. Él estaba portándose como un sembrador allí. Ablandaba la tierra y la remueve y quita todo lo que no sirve. Y eso era necesario para que ellos vieran su pecado y fuera tierra fértil. Y eso es lo que nos enseña Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29. Acompáñeme a ese texto, que es importante que lo tengamos allí en nuestra lectura de forma directa, viendo nosotros a la Biblia. Dice la palabra del Señor: decía además, así es el reino de Dios. Mire, esta parábola solo está en Marcos, no está en los sinópticos. Se dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva el fruto la tierra. Primero ¿qué? Hierba. Luego ¿qué? Espiga. Después ¿qué hace? Grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Tremendo. Así es el reino de Dios. Mire esa comparación. O sea que somos llamados nosotros ¿a qué? A extender el reino de los cielos. Lo que estaba haciendo Pedro aquí era exponer la palabra de Dios para que el reino de los cielos creciera. Esa es la tarea encomendada en ese caso para la iglesia, para él, para ti y para mí, porque esa misión sigue vigente. Cuando hablamos del sembrador, estamos hablando de los hijos de Dios. Tú y yo como hijos de Dios tenemos una tarea por hacer, y el suelo, el corazón de los perdidos. Pero para eso tenemos que trabajar la tierra. Hay que trabajar. Primero hierba, luego espiga, después el grano lleno de espiga. Así funciona. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siembra, ha llegado la siega. Pedro estaba cumpliendo esa labor. Estaba predicando las buenas nuevas y estaba dejando una semilla muy importante de salvación que daría su fruto a su tiempo. Muchos creerían ahí, muchos creerían, y más adelante veremos que el evangelio seguía creciendo y el reino seguía creciendo, y es la tarea que tú y yo tenemos, mi hermano. Ahora Pedro resalta el último ustedes. ¿Sí? Más adelante lo vemos, dice, matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Y es el tercer punto. El autor de la vida que resucitó de los muertos. Miremos Hechos 3:15, por favor. Y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Es curioso cómo inicia el texto, ¿no? Si usted lo analiza, termina siendo curioso cómo se plantea aquí estas frases. ¿Cómo se mata al autor de la vida? Suena contradictorio, ¿no? El autor de la vida muerto. Y Pedro les dice, matasteis al autor de la vida. El autor de la vida no podía quedarse en la tumba, y los apóstoles eran testigos unidos de ese hecho de resurrección. Ellos eran testigos. Mire, Cristo es el único que podía dar vida muriendo. Es increíble, ¿no? Podía dar vida muriendo y resucitando, claro está. Cristo es el autor de la vida porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en Él. Pues miremos Colosenses 1:15 al 17.
Ya que hemos estado en Colosenses, miremoslo, dice, Él es la imagen ¿de qué? De Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que sin Cristo no hubiese habido vida, pero Él es el principio de todas las cosas. Recordemos que hablamos ahorita del sembrador, y había una semilla, en el Génesis hubo una semilla, la puso el Señor. Él creó todo. El Señor Jesús siempre ha existido. Pablo muestra a la persona de Cristo aquí en su misión. También resalta su labor en la creación del universo y la salvación de la humanidad. Además confirma que Cristo siempre ha existido, la preexistencia del Señor Jesús. Cristo es el sustentador de todas las cosas. El Señor es fuente de vida. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Sí se dan cuenta cómo nos limpió? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue glorificado. El Señor Jesús lo hizo todo. Cristo es el resplandor de Dios, imagen, sustenta todas las cosas. Él puede dar vida a esos huesos secos. Es fuente de vida. Cristo cumplió el plan perfecto de Dios purificando nuestros pecados. ¿Pero por qué Cristo se sentó? Bueno, porque terminó su trabajo, cumplió la tarea encomendada, ha sido glorificado. Ahora Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesús es el creador, el sustentador de toda la existencia y la fuente de vida espiritual y eterna. Y hay varios versículos que nosotros conocemos en los evangelios que nos hablan de que Jesús es la fuente de vida, ¿no? Y Él es el que da vida. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Juan 6:54, el que come mi cuerpo y ve mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final o el día postrero. Acá estoy parafraseando un poco los textos. Juan 17:3, que hablábamos ahorita de Juan, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. O sea, si yo no creo en Cristo, no voy a poder tener la vida eterna. Primera de Juan 5:11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿qué trae consigo la vida eterna? ¿Qué trae consigo? ¿Para qué nos sirve la vida eterna? Estamos en esta tierra, ¿para qué sirve la vida eterna? ¿De qué sirve la vida eterna? Pues es un regalo de Dios, es un don que Dios da a través de su Hijo, y no se gana con obras, sino que se recibe por fe. Esa es la vida eterna que recibimos por fe, por creer y confesar a Cristo. Y eso trae algo mayor, y lo podemos vivir, que es paz, gozo y esperanza. La vida eterna comienza desde ese momento que confesamos a Cristo, y entonces llega el gozo, la esperanza y la paz. Eso estaba viviendo el cojo. Paz, gozo y esperanza, estaba saltando. Y tendremos una eternidad con el Padre. Vivir con el Padre es una calidad de vida espiritual que se vive ya en la tierra, desde ya. Desde que confieso en Cristo, yo puedo vivir placenteramente y espiritualmente, porque desde ya puedo disfrutar mi vida eterna. Por eso el Señor dice que vivamos de una manera santa y piadosamente, agradando a nuestro Dios. Y todo esto culminará en la gloria eterna de Dios después de la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3-4 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Crees esto? Conforme a las Escrituras, ¿crees esto? Y que fue sepultado, ¿lo crees?
y que resucitó al tercer día, ¿lo crees? Todo esto conforme a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras entonces? Que la tumba está vacía. Cristo vive. Los discípulos fueron testigos. Es el énfasis que Pedro está dando en este discurso. No está predicando un Salvador muerto. No lo vencieron. Él venció la muerte. Y esa debe ser nuestra predicación. Esa debe ser nuestra predicación. Y para terminar, mis hermanos, el último punto. El autor de la vida, que por la fe sana. Versículo 16 de Hechos 3. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cuando dice el texto que por la fe en su nombre, se está refiriendo por la fe en Jesucristo. Pero cuando el texto utiliza el pronombre a se está refiriendo al cojo. O sea que podríamos en alguna manera decirlo de la siguiente manera: por la fe en Jesucristo, el cojo que vosotros veis y conocéis. ¿Listo? Entonces nos hemos ubicado. Pedro conscientemente hizo esta énfasis, digámoslo de esta manera, con toda la autoridad. Y lo hablaba con toda la autoridad porque es que él hizo lo que hizo, en darle lo mejor que tenía a este cojo, porque el Señor Jesús se lo había dado para que lo diera. De lo que nosotros damos, damos. ¿Y qué tenía él? ¿Qué tenía Pedro? Simplemente la palabra de Dios para una persona necesitada. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Tenemos la palabra de Dios para aquel que está necesitado, para aquel que tiene dificultades. Eso lo hace el Señor. Pero todo había sido con la autoridad del Señor Jesús. Y Pedro aclara que el cojo es el mismo que siempre habían visto. Eso lo deja claro. Por eso dice que vosotros veis y conocéis. Siempre lo habían visto. O sea, no podían decir de ninguna manera que había algo ficticio, algo que se estaban inventando. Siempre lo vieron y ellos se estaban convirtiendo en testigos fieles de la obra de Dios. Y luego dice: la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. ¿Sí se da cuenta? Todos vosotros. O sea, todos terminan siendo testigos de la obra poderosa del Señor Jesús. Mira, el Señor Jesús salvaba por fe, sanaba por fe y enseñó a sus discípulos a andar en fe y no por vista. Recordemos el doble milagro en el evento de la hija de Jairo, quien era un principal de la sinagoga. No sé si usted recuerda ese texto. Y Jairo, ¿qué hizo? Se postró ante el Señor y dice en Marcos 5:23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire lo que dice el texto al final: sea que salva y vivirá. Resalte eso. El Señor fue con Jairo y sus discípulos y le seguía la multitud. Y la palabra de Dios dice que la multitud les apretujaba, los incomodaba un poco. Y en medio de la multitud, una mujer enferma que ya había sido tratada de diferentes maneras, había gastado mucho dinero en tratamientos costosísimos, es guiada por su fe. En medio de toda esa multitud que iban camino hacia donde la hija de Jairo. Marcos 5:27 al 29 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? Tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Ay, pero que no dijo que seré sana. Dijo salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero primero fue salva. Lo que hace la fe. Y Jesús, después de que ella se había postrado delante, le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. ¿Sí se da cuenta que el Señor Jesús también le dice? Primero fuiste, ¿qué? Salva, y después sí sana. Ese es el orden. Ese es el orden, mis hermanos. Muchas veces pedimos: Señor, quítame este aguijón, pero no creo en él. Creo en un Señor de balde. Creo en un Señor temporal. Tiene algo de poder, pero porque nos enfocamos en nuestro orgullo, en mi propio yo. Al final, cuando
llega donde la hija de Jairo, solo entra con los discípulos. Usted lo puede ver más adelante allí en Marcos. Y la gente que estaba alborotada llorando, lo miraron y el Señor les dice que Él viene a hacer algo maravilloso y algo poderoso. Mire Marcos 5:39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Vuelve a probarse la fe. La niña no está muerta, sino duerme. El Señor ya la había sanado, era su voluntad. Pero ¿qué va a hacer? Mostrar su poder. ¿Quién es el Señor? La gloria era para el Padre. Y tomando la mano de la niña, dice el versículo 41 y 42, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ay, aquellos que en algún momento se burlaron del Señor Jesús, luego salieron espantados. Pero la niña, ¿qué pasó? Se levantó, porque el Señor trajo salvación. Entonces, mis hermanos, aquí empezamos a aterrizar todas nuestras ideas de una forma muy puntual. El Señor trae salvación a nuestra vida y luego sí sanación. Pero tenemos que abandonarnos a Él, entregarnos a Él. Y eso es lo que les estaba mostrando el apóstol. El apóstol Pedro les estaba mostrando en ese discurso, les estaba mostrando al autor de la vida. Como podemos ver, el común denominador de este pasaje que acabamos de leer es que el Señor sana por fe. Pero la mayoría de los textos citados muestra que las personas fueron primero salvas. Lo que está mostrando el Señor es que la salvación es por fe y que el que confía en Cristo, el Señor sana su vida. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién nos estamos entregando? ¿A quién estamos depositando toda nuestra esperanza? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios trabajo? ¿Es que no tengo el tiempo? ¿Al Dios cansancio? ¿Al Dios sueño? Eso fue lo que sucedió con el cojo y fue sano por fe. Él creyó en el poder del Señor, él creyó en el Señor Jesucristo y fue sano. Primero creyó, fue salvo y luego sí fue sano. Jesús hizo milagros en su encarnación, hizo milagros en su resurrección y aún sigue haciendo milagros. La clave, ojo, la clave es la fe. No hay nada que el Señor no pueda sanar. No hay nada que el Señor no pueda sanar. Entreguémonos a Él y confiemos en Él. Y lo más importante es que el Señor sana el corazón del perdido, lo restaura, le da una nueva vida. Es una pequeña descripción poderosa de lo que pasó con el cojo. El Señor lo restauró, sanó su corazón, le dio una nueva vida. Por eso él podía saltar. Ya nadie podía decir: ahí va el cojo, sino el que era cojo y que Jesús sanó. De pronto tú eres el cojo que llevas 40 años postrados por causa del pecado y no has confiado en el Señor para levantarte, a saltar en gozo y tener una vida en victoria. Pero el Señor nos está invitando a que vayamos a Él. Él nos quiere salvar y sanar, y vayamos en arrepentimiento y fe. El Señor quiere sanar tu corazón. Entrega su vida a Él. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que nos permites estudiar, Señor, y aprender. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, yo te pido, Señor, que nos avives. Señor, yo te pido, Padre Santo. Pedir esto es difícil, Señor, el avivamiento. Porque el avivamiento lleva a que seamos probados. Señor, pero necesitamos, Señor, vivir una vida conforme a lo que tú has demandado. Y a veces somos negligentes, Señor, a veces no hacemos la tarea. Se nos olvida lo que tú nos has encomendado como tus hijos. Tú hiciste todo por nosotros. Pagaste un precio muy alto para que nosotros no hagamos nada. Señor, perdónanos. Y yo te pido, Señor, que abras los corazones, Señor. Padre Santo, y hoy te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Creemos que tú eres el único Dios verdadero,
Creemos que tú eres el Dios de la salvación, que envió a su Hijo a que muriera por nosotros, por nuestros pecados, por gracia, un regalo inmerecido. Pero nos abandonamos a tus brazos, Señor, y te pedimos que tomes el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, Señor. Seas el Señor de mi vida y me gobiernes. Hoy me entrego a tus brazos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy puedo saltar como aquel cojo, porque el autor de la vida me ha dado vida. Señor, gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor, y sigue bendiciendo a tu iglesia. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.